Y bueno, algo importante de este anexo 24 es que nos estipula que los documentos centrales que se consideran contabilidad de entrada son el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación. Oye, Penny, las pólizas y los auxiliares, eso vamos a ver que son como documentos adicionales, sí, pero que se solicitan a petición de la autoridad. Entonces, de entrada, lo que nosotros enviamos como contabilidad es catálogo de cuentas y balanza de comprobación. Se tienen estipuladas que se manden 13 balanzas. ¿Cuál es el objetivo de la balanza 13? La balanza 13 es un mes virtual que se incluyó dentro de los envíos, porque vamos a ver que cuando generas balanzas de comprobación, pues se van generando saldos. Y el saldo final de un periodo, pues es el saldo inicial del otro. Entonces, el sistema, al tener un consecutivo de saldos, pues de pronto vamos a detectar que cuando se cierra un ejercicio, hay cuentas de resultado que se saldan y que para el siguiente ejercicio comienzan con un saldo inicial de 0. Entonces, pues de pronto eso al sistema lo friquea porque dice, bueno, pues traíamos ventas de una cifra y porque ahorita el saldo inicial de enero dice 0. Entonces es para incluir esos ajustes del cierre del ejercicio y también para incluir el registro de los papeles de trabajo en cuentas de orden. Vamos a platicar también de cuentas de orden, vamos a ver ejemplos. Por eso te digo, es para todas, la mayoría de las ocasiones comunes en las operaciones de las empresas, pero sí están contempladas que se envíen 13 balanzas. Incluso hay por ahí, te invito a que consultes mi blog, el blog de la página de Control 2000. Es válido, no solamente válido presentar la balanza 13, es una de las balanzas más importantes porque es de las que más cuadra con el efecto de tu declaración anual. Ahora, no te preocupes tanto porque pues esto de la contabilidad electrónica pues no va a ser para toda la vida. Si te fijas acá abajo, termina en el 2099, o sea, pues no es para siempre, ¿no? Por eso es importante ver los anexos, tiene una vigencia esto, se acabaría en el 2099, no sé si lleguemos hasta ese año. Y entonces, nosotros cuando enviamos estos documentos electrónicos, los mandamos en esta plataforma en XML, se supone que los sistemas se encargan de generar ese archivo electrónico con esas características para que tú te conectes directamente en el buzón electrónico y puedas enviar entonces esa contabilidad. Bueno, bien esos archivos, ¿no? La balanza y el catálogo. Lo que yo quiero mostrarte es que de pronto la gente nada más se queda con el envío. Entonces envías, te da un acuse, ya lo bajas y dices, pues ya lo envié. No, tenemos que cerciorarnos de que el archivo fue recibido, porque a lo mejor lo enviaste, pero no se pudo procesar, no se pudo leer, y entonces te pueden rechazar el archivo enviado. Entonces nosotros requerimos un acuse más bien de aceptación. Bueno, cuando nosotros entramos a consultar el envío de las balanzas o catálogos enviados, encontramos pues el periodo enviado. Por ejemplo, viene ahí la balanza 13, que se trata de una balanza mensual, los datos del RFC del contribuyente que envió, que son datos que aparecen dentro del archivo cipiado, y el folio de envío. Pero vamos a ver que junto al estatus de aceptado aparecen 4 documentos. El acuse de recepción, que es el que se generó cuando tú lo enviaste, el acuse de resultados, que es como ya la aceptación de que ya tu archivo fue recibido, o sea, este es como el de envío, este es el de aceptación, y el tercero que te voy a resaltar, que es el XML. Ese es, digamos, el más importante que tienes que descargar. ¿Por qué? Porque es la misma balanza que enviaste, pero si te fijas aquí en la parte de arriba, acá, ya aparece con un sello de aceptación. Gracias, Erika. Ya aparece con un sello de aceptación. Es decir, es la misma balanza, pero ya como que certificada, ya timbrada por parte de la autoridad. Por eso es importante que la descargues.
debido a que cuando la autoridad te pide esas pólizas, pues para poder enviar las pólizas, pues te va a pedir que envíes los acuses de aceptación de balance y catálogo, y entonces se refiere a esto, o sea, no se refiere al PDF, me voy a regresar, porque los PDF pues nada más traen ahí la traducción, no, se refiere a los archivos XML ya aceptados para después poder enviar dichas pólizas. Entonces, tenemos que verificar que esté aceptada los documentos que enviamos y obviamente descargar todos los documentos vinculados a la aceptación. Ahora, esta balanza 3 entonces que nosotros presentamos, ¿cuándo se presenta? Porque se supone que las otras pues se van presentando cada mes, ¿no? Y tenemos pues el mes siguiente, ¿no? Cada vez que vamos cerrando pues tenemos hasta 2 meses para poder enviar la información, pero esta en especial cada semana. La balanza 13 tenemos hasta, en el caso de personas morales, hasta el 20 de abril y en el caso de personas físicas hasta el 20 de mayo. Y como te comentaba, es una balanza donde los datos financieros del balance general, las cuentas de balance, pues esas realmente no sufren modificación. El propósito realmente es saldar las cuentas de orden que tenemos por acá, que son las cuentas de resultados, no sé por qué dije de orden, son cuentas de resultados, y por acá abajo pues integrar los papeles de trabajo. Esto que vemos acá son los papeles de trabajo pues en cuentas de orden. Ese es el objetivo entonces de la balanza 13. Y obviamente al saldar las cuentas de resultados, pues ya aparece ahí el resultado del ejercicio, ¿no? Que es básicamente el objetivo de esta balanza 13. Por eso le llamamos que es la de la balanza de la suerte, ¿no? Porque de alguna manera es ya la que define el cierre total de las operaciones de un ejercicio. Por lo tanto, dentro de estos registros electrónicos vamos a tener también que aplicar algunos principios fiscales, pero más que para que nos cuadre con la declaración, es porque algunos de los registros van a requerir cierta información adicional para que esa operación pues tenga o un efecto o tengamos el dato o el elemento para un cruce fiscal. Es decir, de pronto el tema puede volverse bastante interesante porque hay contribuyentes que incluso llegan a crear cuentas y registros especiales también para los controles fiscales. Entonces, uno de los requerimientos que en el momento actual es reclamado mundialmente, y digo mundialmente porque no solamente en México se utilizan registros electrónicos, ya en varios países de Latinoamérica se ha instituido no solamente a la factura electrónica como comprobante oficial, sino también a la contabilidad. Entonces, los particulares lo que están pidiendo a la autoridad en general es el que tengan conciencia comercial frente a los diversos sectores o grupos de causantes, porque de pronto pues nos indican como que una regla general a aplicar, pero posiblemente esa regla no les sirva a todos los contribuyentes. ¿A qué me refiero? Bueno, uno de los problemas que más vimos cuando comenzó esto de los registros electrónicos es que la autoridad en ese anexo 24 pues dio a conocer una propuesta de catálogo de cuentas con un código agrupador. Entonces, ¿qué pasó? Que de pronto muchos contribuyentes pensaban que su catálogo de cuentas tenía que ser idéntico al del SAT. Pues para una empresa comercializadora pues igual y se adaptaba bien, pero para regímenes especiales, operaciones, de pronto era complicado quererte ajustar. O sea, es como un traje a la medida, ¿no? Imagínate que de pronto pues no sé, a lo mejor vamos a suponer eres talla 32 y te llegan con un pantalón ahí talla 0, talla 28, pues por más que le hagas no vas a entrar, ¿no? Y a lo mejor aunque entres pues te vas a ver raro. Y ese es el tema por el cual muchas empresas dejaron de tener el control de sus operaciones y perdieron cosas muy valiosas
por enfocarse solamente en el ámbito el fiscal, el requerimiento de la autoridad, y se les olvidó que también había que respetar otros principios. Y lo comento porque hay varios contribuyentes que me pedían así como que la asesoría pues para revisar eso, ¿no? A ver, está nuestro catálogo, esto. Y hubo una empresa que a mí me encantó el catálogo que llevaban ellos. Es una empresa que se dedica a elaborar varios productos derivados de resinas y plásticos, y tenían un sistema de costeo por departamentos y padrísimo, digo, sí, algo muy analítico, pero les funcionaba. Entonces, lo que llegó a pasar con ellos es que tenían, por ejemplo, cuentas por centros de costos, y había cuentas que se repetían. Por ejemplo, los gastos fijos, ¿no? Pues veíamos que se repetía el mantenimiento, el consumo de luz, etcétera, ¿no? Se repetían esas subcuentas. Entonces, de pronto el auditor les dijo, ¿sabes qué? Es que no puedes tener tantas cuentas repetidas. ¿Por qué? Porque en el catálogo del SAT pues, están gastos de venta, gastos de administración, y está así, entonces quítalas. Y además de que están conviviendo códigos agrupadores como que de rubros distintos, ¿no? Pero pues, o sea, al final aplicaban, ¿no? Correctamente para el control de ese centro de costos. Y entonces cámbialo y hazlo como el catálogo del SAT. Y entonces el empresario, yo le decía, es que no lo cambies, porque además de que no hay necesidad de cambiarlo o de que te ajustes a algo que no te va a funcionar, pues al final lo que el SAT nos muestra es una propuesta, y ellos vamos a ver que el objetivo del código agrupador es otro. Sin embargo, pues el auditor amenazó con presentar un dictamen con observaciones. Entonces, pues el empresario dijo, bueno, pues lo voy a cambiar, lo vamos a ajustar. Y pues sí, presentaron su dictamen, todo, pero perdieron el control en el costeo, ¿no? Entonces eso les repercutió financieramente por los precios, por varios aspectos donde ellos de verdad se les fueron de noche varios errores. Por eso es tan necesario entender realmente cuál es el efecto real que genera un registro contable. Y entonces, la autoridad realmente no está, como les dijera, no está avalando si tú cargas o abonas de manera correcta una cuenta. Es más, por eso les puse ahí una T, esos principios del debe, el haber, la naturaleza del saldo, por qué se salda la cuenta, qué ajustes se presentan, etcétera, pues esos los desconoce la autoridad. Realmente, si tú quieres entender cómo funciona esto, pues nos tenemos que ir a las normas de información financiera. Incluso por eso la resolución miscelánea, pues sí reconoce la aplicación de las normas, pero la autoridad no tiene la capacidad de evaluar si estás aplicando bien las normas o si estás haciendo bien un registro contable. Sin embargo, ¿por qué nos debe de preocupar el correcto registro? Bueno, uno de los miedos que tiene el contribuyente, sobre todo en esos aspectos fiscales, es el perder sus deducciones. Los requisitos para deducir pues están en el artículo 27, y uno de los requisitos de las deducciones es que deben de estar debidamente registradas en contabilidad, y que se registren las operaciones una sola vez. Entonces, el hecho de no tener registros electrónicos, el hecho de no tener las balanzas, ¿qué es lo que te impide? Pues eso te impide restar una deducción. Por eso me preocupa mucho la gente que de pronto no ha enviado su contabilidad, sobre todo las balanzas, porque me dicen, no, pues es que como me amparé, pero no me he llegado a la resolución, y luego ya nos fuimos a la revisión, y el abogado me dice, pues que me espere, que pues total ahorita no me pueden multar, y aunque me multen, pues me puedo defender. Pero no es la multa, o sea, no, las multas son de 5 a 15 mil pesos, no son los 15 mil pesos de la multa. Va más allá el tema de que no tengas un registro contable, con lo que ahora Código Fiscal reconoce como contabilidad. Te estás jugando las deducciones. Y entonces, si la autoridad de pronto te revisa
Y, ok, pues tienes ahí tu declaración, tus comprobantes, todo, pero no tienes esa deducción registrada en contabilidad, pues va a decir, ¿sabes qué? Pues sí, pero pues no, las deducciones no proceden. Incluso por eso la balanza 13 se manda después de hacer la anual se presenta en marzo y la balanza 13 pues se manda en abril. ¿Por qué? Porque la autoridad después es lo que coteja, a ver, ya tengo tu declaración, ahora vamos a ver qué dicen tus balanzas, vamos a suponer que no envías balanzas, dice la autoridad, voy a tener que recalcular tu declaración, a ver, ingreso acumulable, 20 millones de pesos, deducciones autorizadas, 0, porque no están registradas en contabilidad, no tengo balanzas, no, pero mira, aquí tengo un papel de trabajo, a ver, para que se considere contable, debe de estar en un registro electrónico con las características que vamos a ver a continuación. Entonces, si no está así, perdón, pero pues no tienes un registro en contabilidad y por ende tu deducción no procedería. Y por eso es muy importante que eso lo platiques con tu abogado, porque a lo mejor el abogado te dice, no, pues ahorita si no quieres mandar las balanzas porque te amparaste, pues no pasa nada. A ver, pero el tema aquí no es la multa, el tema es la autoridad, si llega y me revisa y ve que no tengo contabilidad integrada en base a lo que ahora es un registro electrónico, pues voy a perder el efecto de mis deducciones. Y contra eso no va a haber abogado que te pueda defender. ¿Por qué? Porque pues es un requisito de las deducciones. Entonces, eso es lo que vamos a tener que evaluar, ¿no? Ahora, este anexo 24 incluye no solamente la información de los registros, de alguna manera esto que vemos acá, los cargos, los abonos, eso es el registro de las operaciones, pero vamos a ver que además de los registros de las operaciones vamos a contar con complementos a esos registros y eso se conoce como complementos de la póliza. O sea, a ver, no sé, cargamos a clientes, abonamos a ventas. Esos son registros. Y entonces lo del CFDI, esos son complementos a esos registros. Bueno, dentro de estos complementos que puede tener la póliza o registro electrónico, tenemos básicamente 3. Comprobante nacional, que es el que utilizamos para incorporar datos del CFDI a la póliza. Comprobante extranjero, que es cuando incorporamos información de un comprobante que nos da un residente en el extranjero. Y algo aquí muy importante es esto, o sea, de pronto no todas las operaciones las haces con residentes en territorio nacional. Si tú haces una operación con un residente en el extranjero, pues no te va a dar un CFDI, no, pues no. ¿Qué me va a dar? No, pues otro comprobante, no sé, un ticket, un voice, nota, yo qué sé. Pero no va a tener los requisitos de un CFDI. A lo que voy es que aún así puedes incorporar datos de ese comprobante y ese comprobante, si cumple ciertos requisitos, aunque no sea un CFDI, es un comprobante perfectamente deducible. ¿En qué regla lo podemos encontrar? Regla 27116. Ahí podemos encontrar los requisitos para deducir un comprobante emitido en el extranjero. Y vamos a tener otro complemento que se llama métodos de pago, este que vemos por acá, que es uno de los que se modificó con motivo de la reforma al anexo 24. Ahora, en materia de documentos, tanto para CFDI como para comprobantes en el extranjero, dice que se considera que se debe identificar el soporte documental tanto en la provisión como en el pago y o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Es decir, si vas a incorporar información de un CFDI en una póliza, se considera correcto que aparezca en cada partida de tu póliza, de tu registro. Por ejemplo, cargaste a clientes, abonaste a ventas, abonaste a IVA trasladado, pues en el cargo a clientes, en el abono a ventas, en el abono a IVA, se supone es correcto que aparezca el complemento de los datos del comprobante o los comprobantes, como vamos a ver. ¿Es correcto? Sí, porque la autoridad vamos a ver que su ideal, o sea, el ideal de la póliza es que cada registro vaya acompañado de su documentación soporte. Bueno, ese es el ideal. Pero también tenemos que considerar que a veces por el número de comprobantes que vamos a incorporar, pues va a resultar impráctico vincularlos en cada partida. Eso también vamos a ver que hay opciones y también vamos a descubrir que va a haber pólizas que no van a tener
complementos. Es decir, que no hay un documento CFDI o en el extranjero soporte para ese registro. Tampoco vamos a utilizar el de métodos de pago, entonces se va a quedar la póliza nada más con los cargos, los abonos y el registro contable solito. Por eso tenemos que ser más tolerantes y permitirnos el comprender que somos diversos, es decir, no todos, así como no todos los contribuyentes son estándares, tampoco las operaciones las son, y no todas las pólizas pues van a ir acompañadas de información de CFDI, porque de pronto habíamos entendido eso, pues es que todas las pólizas tienen que llevar un CFDI, y si no tengo un CFDI, pues entonces me lo voy a inventar, ¿no? Tampoco no funciona así. Hay pólizas que se van a quedar solitas, y lo comento porque precisamente si me ves así toda gripienta es porque pues ando haciendo mis brincos cuánticos. Y le llamo brinco cuántico porque de pronto me tocó dar curso en el sureste del país y estaba haciendo, un calor de aquellos en Mérida, en Cancún, y la siguiente semana pues me tocó ir al norte, me tocó ir a Hermosillo, a Obregón, que ahí en Hermosillo también hace calor, pero cuando llegamos a Nogales, fue curioso porque pues nos teníamos que regresar un viernes. Y hizo mucho frío ese día, incluso en la tarde llegamos con mucho frío, mucho aire, y al otro día pues que está nevando. Yo nunca había visto nevar, o sea, para mí fue una experiencia muy padre. Bueno, ya estamos viendo la consecuencia, ¿no? Pero bueno, dices, ¿cómo es posible, no? Que hace una semana estábamos acá y de pronto de este lado ya está nevando, y ya es cuando empecé yo a concientizar esto de la violencia climática, ¿no? Ya no es cambio climático, ya es violencia climática esta, pero también entonces comprendes de que pues todos somos diversos, ¿no? Y hasta la forma de comer, la forma de actuar. Y eso pasa también con las pólizas, o sea, no puedes estandarizar a que todas sean igual, a que todos tengan los mismos complementos. Hay pólizas que se van a quedar a lo mejor solitas, y va a haber pólizas que vamos a acompañar a veces hasta con más de un complemento, ¿no? Puede haber alguna que le pongas los FDIs, comprobantes extranjeros, métodos de pago. Eso depende de cada registro. Lo que sí tenemos que resaltar es que complemento de otros métodos de pago es un complemento, me voy a adelantar aquí un poquito, es un complemento que cuando se modificó, la modificación se llevó a cabo debido a que, si recuerdas, entró en vigor también ya el tema de los complementos de pago. Entonces, este complemento de métodos de pago, lo vamos a ver aquí primero para que lo entendamos mejor, es un nodo de la póliza donde no solamente le vas a poner la clave de la forma de pago, aquí vemos el catálogo oficial de estas claves de formas de pago, es un complemento donde incluso le vamos a agregar la información de la fecha del pago, el beneficiario del pago, el RFC, y si tú llegas a elegir dentro de las claves de método de pago, la 02 o la 03, que son cheque o transferencia, al elegir cualquiera de esas dos, entonces el sistema te va a desplegar información adicional para que pongas toda la información bancaria, que se parece a la información de los complementos de pago. Bueno, ahí te va la historia. La autoridad de pronto dice, ¿cómo la hacemos para que los contribuyentes, pues ya, ¿no?, empiecen con los complementos? Porque te acuerdas que durante casi medio año estuvo el tema así como en transición. Entonces, ¿cómo le hacemos para que ya los empiecen a generar? Entonces, a alguien se le ocurrió, vamos a modificar el anexo 24, vamos a modificar el complemento de métodos de pago para que el usuario, cuando esté llenando sus pólizas y le ponga que es cheque o transferencia, pues el sistema pida toda esta información. Incluso, perdón que te mareé un poquito, me voy a regresar acá. En estos nodos, si observamos, dice, tanto para cheque como para transferencia, dice, se convierte en requerido cuando exista una salida o entrada
de recursos, ¿sale? Entonces, no solamente es para la cobranza, también sería para los pagos. Y entonces al existir la identificación de esas claves, pues entonces el sistema va a pedir toda la información del banco. ¿Y qué te crees? Que toda esta información bancaria, si leemos, son atributos requeridos todos.